el agua siempre deba llevarse al laboratorio de calidad y lógicamente una vez detectadas que no es potable, su no potabilización, tratarla en una planta. ¿Está bien? Ahora, hay un elemento que dice el video que es muy importante. Mientras más contaminada esté la fuente, pues más caro sale la potabilización o el tratamiento para la distribución. Por eso es que en la clase anterior yo les hacía hincapié en la necesidad de evitar los contaminantes, sobre todo contaminar las fuentes de abastecimiento, porque ello puede ocasionar tratamientos costosos para la potabilización del agua. Ahora, ¿cuál es el propósito? Propósito fundamental por la que el agua se purifica o se lleva a una planta potabilizadora es para proteger la salud de la población. Ese es el propósito fundamental, evitar que llegue un agua a la población que pueda ocasionarle trastornos fisiológicos al organismo y lógicamente enfermar la población con el agua que le estamos entregando. Ese es el fundamental, proteger la salud de la población. Pero además el agua, primero, por razones estéticas, fíjense ustedes, no es lo mismo la calidad que tiene esta agua, fíjense que a trasluz se ve la mano de la persona que la sostiene, a la calidad que tiene esta agua que está en este vaso y que esa persona supuestamente está consumiendo. O sea, hay una diferencia abismal en cuanto a la estética. Este es un agua cristalina y transparente. Segundo, por razones económicas. Por ejemplo, lo que les había mencionado en clases anteriores. Si nosotros no eliminamos en una lavandería las sales minerales, pues entonces es mayor el consumo de los detergentes y lógicamente del agua para retirar esos detergentes y entonces, bueno, pues la economía de una lavandería se va a ver afectada puesto que los precios van a elevar y muchas menos gente van a llevar la ropa a la lavandería. Otras razones es por razones industriales. Por ejemplo, aquí el agua se purifica, aunque se están lavando todas estas frutas, lógicamente, si usted la lava con agua contaminada, pues puede contaminar la fruta. Entonces, por razones industriales. También se purifican por razones de salud pública. Cuando hablamos de razones de salud pública, es evidente que si una persona consume esta agua que está totalmente turbia, sucia y que probablemente contenga gérmenes patógenos, pues entonces evidentemente la población se va a enfermar de enfermedad. Y por último, se purifica el agua ocasionalmente para proteger a los bañistas. Por ejemplo, esta es una piscina. Fíjense ustedes que la piscina tiene una coloración verde, lo que significa que está llena de algas, está sucia, etc. Y no hay nada más hediondo que una piscina que no está mantenida adecuadamente. Y la piscina se convierte de toda una serie de enfermedades cuando el agua no es bien tratada. Entonces también se purifica el agua para proteger a los bañistas, sobre todo de aguas estancadas como en las piscinas. Vamos a ver ahora los métodos de tratamientos para la potabilización del agua. Bueno, los métodos de tratamiento que se utilizan para la potabilización del agua son, en primer lugar, la remoción de la materia flotante. Para la remoción de la materia flotante agua, como son ramas de árboles, bolsas plásticas, pomos, etcétera, pues lógicamente se utiliza lo que se conoce Ingeniero, como creo que no se lo encriptado. escucha. Se le escucha bien, ingeniero. Se escucha bien. Ah, uy, qué susto. ¿Me escuchan, por favor? Sí, se Todo escucha bien, bien. todo bien. Sí, ingeniero.
Ah, ya. Entonces, como les decía, el primer método de tratamiento es la remoción de la materia flotante. ¿Cuál es la materia más de árboles, las hojas, bolsas plásticas, pomos, etcétera? Entonces, ¿cómo se retiene esa materia o se remueve esa materia del agua? Mediante lo que se conoce con el nombre de un cribado, que no es más que unas rejas que se colocan paralelamente con un espaciamiento entre 2,5 y 5 centímetros para que todos los objetos flotantes cuyo tamaño sea mayor a los 2,5 centímetros queden atrapados en esta reja para ser retirados de estas bandejas de secado y lógicamente llevado a un entierro sanitario. El otro método es la remoción de los sólidos en suspensión, que lógicamente afectan directamente el color y producen tubiedad. Sólido, los sólidos que pueden venir con un agua están desde los sólidos más pesados, que son las arenas y las areniscas, que se pueden remover mediante lo que se conoce como un desarenado. Están los sólidos más livianos, más pesados, o sea, menos pesados que las arenas y las areniscas, pero que tienen un peso que pueden vencer la resistencia y la gravedad y ir a fondo de estación. Aún así, por el efluente de un sedimentador van a aparecer partículas muy diminutas del orden de las micras, llamado coloides, que por su peso específico no vencen la resistencia de la gravedad debido al efecto, a la fuerza, la fuerza que le ejerce el agua, y entonces pasan en suspensión. Y para eliminar esos sólidos más pequeñitos, diminutos, se utiliza con estos tres procesos. Nosotros mejoramos enormemente todo lo que se conoce como el color y la turbidez, ¿está claro? En el agua, para poderla enmarcar dentro de lo que se conoce como un agua cristalina o transparente. El otro tipo de tratamiento es la remoción, o proceso de tratamiento es la remoción de los olores y sabores. El agua, sobre todo el agua al estar en contacto con las plantas, estas plantas le pueden transmitir gases disueltos, ¿está claro? Y estos gases o esto que le transmite las plantas le puede provocar olor y sabor al agua. Entonces, para eliminar los olores y los sabores al agua se utiliza lo que es la aireación. ¿Por qué? Porque cuando yo aireo o hago pasar el agua a través de estas bandejas, el viento arrastra todo lo que son los gases que le pueden transmitir olor y sabor al agua. Ahora, hay un elemento que ustedes tengan, eh, hay un elemento que es importante que ustedes tengan presente, y es que en el agua potable, uno de los elementos más negativos que podemos encontrar son las algas. Las algas, cuando uno las ve, se ve esta coloración verde. El alga, propiamente dicho, una unidad de alga, es imperceptible, no se puede ver o percibir visualmente. Ahora, cuando se unen en cientos de miles de agua, pero un alga para poderla observar solo es a través de un microscopio. Cuando aparecen las algas en las aguas potables, las algas le transmiten un sabor amargo al agua. Cuando ustedes tomen un agua y sientan que el agua es amarga, es porque tiene algas. Si no, fíjense para que ustedes vean en las botellas de mesa, de agua de mesa que te venden, todas estas que venden las diferentes empresas aquí en Santa Cruz, que dice no exponer a la luz solar. ¿Por qué? Porque cuando usted pone el agua a la luz solar, pues ahí es donde se generan las algas. Si no, tomen un vaso plástico, échenle agua, pónganlo en el patio de sol y van a ver a los 2 o 3 días que se le forma como una incrustación verdosa.
Esas son las algas. Y esa agua con alga le da un sabor amargo al agua. Para eliminar las algas, lo que se hace es que se utiliza un producto químico conocido como el sulfato de cobre, que es este que está aquí, que se disuelve en agua y bueno, se echa una cierta cantidad de acuerdo al volumen de agua que usted esté tratando para evitar el crecimiento de las algas. Y por último, está la remoción de bacterias. O sea, como ya yo les dije en clases anteriores, las bacterias no son perceptibles a la vista. Usted puede tener el vaso cristalino que tenía la chica, que le mostré en foto, y el agua era transparente totalmente, que se veía la mano por el otro lado. Esta agua que está aquí, vamos a ver la imagen. Esto que está aquí. Ahora, esa agua, usted dice, no, eso es un agua, pero potable. Pero esa agua puede estar llena de coliformes totales, de gérmenes patógenos, de Escherichia coli. ¿Por qué? Porque los Escherichia coli no son perceptibles a la vista. O sea, solo puedes llevar esta agua al laboratorio y a través de un microscopio es que pueden o no detectar la presencia de los coliformes fecales. Entonces, por eso es que el agua se pasa por una desinfección con el propósito de eliminar las bacterias, porque al fin y al cabo, estas sí son las que producen conocidas como las enfermedades gastrointestinales que pueden dañar la salud de la población. Entonces, estos son los 4 métodos a los que se somete un agua para su potabilización. ¿Está bien? Y estos serían las actividades que permiten cumplir con estos procesos de tratamiento. Bueno, vamos a ver ahora una breve descripción de cada uno de estas unidades, de la función de cada una de las unidades de tratamiento. Solo vamos a ver de forma descriptiva, no vamos a dar mayor detalle porque lógicamente esto, como yo les dije, se estudia en otras materias. Es como en San 2 que yo no les doy de planta porque no quiero meterme en tema de otro profesor. Solo le menciono las plantas y eso para que lo sepan. Bueno, vamos a ver cuáles son una descripción de los procesos que componen una planta potabilizadora. Bueno, el primer proceso, la primera unidad que vimos, se conoce como el cribado. El cribado, el agua de la fuente deberá estar previamente libre de objetos, flotando lógicamente, ramas y hojas, y para ello se coloca lo que se conoce con el nombre de las cámaras de reja. Como podemos ver aquí, esta es una cámara de reja que generalmente las cámaras de reja se colocan en 2 canales, o sea, se divide la cámara en 2 canales para que cuando se vaya a hacer la limpieza de una de las rejas, se habilite el otro. Normalmente aquí se tiene un muro hasta acá y se tienen compuertas aquí para que cuando vaya a hacer la limpieza de una de las rejas, el otro siga trabajando. ¿En qué consiste una cámara de reja? Consiste en unas rejas que ese espaciamiento que es recomendado para el caso de las plantas potabilizadoras es entre los 2,5 a los 5 centímetros. El espaciamiento interno entre barras, o sea, el espaciamiento libre entre barras, entre 2,5 y 5 centímetros. Ahora, estas barras, como ustedes se fijan acá, se colocan convenientemente con una cierta inclinación para que el operario, mediante un rastrilleo manual, pueda rastrillar hacia estas bandejas o que tiene orificios en el fondo para escurrirlo y después sacar el material sólido retenido. ¿Está claro? Entonces se prefiere que sea inclinado ¿para qué? Para que en primer lugar haya mayor área de retención de objetos flotantes y además para que sea más fácil el rastrillado hacia la bandeja recolectora. Las velocidades que se recomiendan en estas cámaras de reja oscilan entre 0,3 y 0,8 metros por segundo. O sea, la velocidad mínima es mayor a 0,8.
Ahora, ¿cuál es el objetivo de que en estas cámaras, estas velocidades que hay aquí, es la velocidad entre barras, la velocidad de flujo entre barras? ¿Por qué se recomienda que en estas cámaras que la velocidad sea mayor a 0,30? Porque vamos a ver que en el desarenado, las velocidades de sedimentación de las arenas oscilan entre 0,15 y 0,30. Entonces, como este dispositivo retengan las arenas, entonces por eso es que la velocidad debe ser mayor a 0,30, para que en ningún momento se sedimenten las arenas que sigan su curso hacia el próximo tratamiento. ¿Y por qué se recomienda que la velocidad sea como límite hasta 0,8 metros por segundo? Porque se ha comprobado, según estudios de laboratorio, investigaciones que se han hecho, de que cuando la velocidad entre rejas es mayor a 0,8, entonces, por ejemplo, las hojas se pueden curvar producto de la velocidad y pasar con el efluente. ¿Está claro? Entonces, para evitar que eso ocurra, se ha llegado a que en estudios que se han realizado, las hojas que se retienen con velocidades menores o iguales a 0,8 no se curvan y entonces no pasan con el efluente. ¿Está bien? Eso es importante. Evidentemente que el diseño fundamental está basado en qué cosa? En que para el caudal de circulación que ingresa por la tubería de acceso a la cámara, nosotros busquemos una sección o un área que para ese caudal me produzca una velocidad que esté entre 0,3 y 0,8 metros por segundo. En eso consiste, en esencia, el cálculo de una cámara de reja. La otra unidad de tratamiento, dispositivos que les mencionamos, es el desarenado. Al igual que el agua que de la fuente que tiene que ser cribada, también esta agua debe ser desarenada para evitar que las partículas más pesadas, como son las arenas y las areniscas, ingresen al proceso de sedimentación, o sea, tanque de sedimentación que deberá ir posteriormente al desarenado. Y cuando se evita que estas partículas ingresen, se van a sobrecargar, evitar que se sobrecarguen estos dispositivos y que las mismas puedan interferir en la adecuada operación de los sedimentadores. Para evitar que estas partículas más pesadas, que son las arenas y las areniscas, lleguen al sedimentador, se coloca lo que se conoce con el nombre de las cámaras desarenadoras. Aquí vemos una cámara desarenadora que, como les decía, en el caso del cribado, generalmente cuentan con dos canales, como se pueden ver aquí, donde hay compuerta al ingreso y compuerta a la salida. Aquí atrás se ve, miren, ahí se ve vástago con estos mismos rojitos acá atrás. De manera tal que cuando voy a sacar las arenas de un canal, lo cierro como tienen este cerrado y el otro está abierto para que pasen las arenas, para que pase el agua, perdón. Cuando extraigo toda esta arena, pues entonces ya cierro este canal, o perdón, cierro el otro canal y habilito este para que siga funcionando. ¿Qué cosa es una cámara desarenadora? Bueno, como podemos ver aquí, este es un canal por donde llega el agua al desarenador. Entonces, una cámara desarenadora la podemos definir como un ensanchamiento, miren acá, que yo hago en el conducto para lograr la circulación del flujo a través de la cámara con velocidades que oscilan entre 0,15 y 0,30 metros por segundo. ¿Por qué? Porque estas son las velocidades que permiten la sedimentación de las arenas, no así de las partículas más livianas que van a seguir su curso hacia el otro, hacia la otra unidad de tratamiento. Repitiendo, ¿qué cosa es una cámara desarenadora? Como podemos ver aquí, es un ensanchamiento del conducto
para buscar que con el caudal de paso y el área nueva que yo ensancho me permita velocidades de circulación entre punto 15 y punto 30 para atrapar o sedimentar en el fondo de este depósito las arenas. ¿Está bien? Bueno. El otro dispositivo que se utiliza es la sedimentación, que puede ser simple o provocada. Cuando usamos una sedimentación simple, no usamos una provocada y viceversa. Cuando usamos una sedimentación provocada, no usamos una simple. ¿Qué cosa es la sedimentación simple? Bueno, consiste en restarle velocidad al agua. Fíjense un detalle, perdón, que quería irle resaltando. Fíjense como detalle de que en el cribado las velocidades oscilaban entre 0.3 y 0.8. En el desarenado las velocidades oscilan entre 0.15 y 0.30. Y fíjense que la velocidad en el sedimentador es de 0,005 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que en la medida en que nosotros vamos avanzando en los dispositivos dentro de la planta, lógicamente que las velocidades van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque cada vez las partículas que vamos a eliminar son más pequeñas, más livianas y tenemos que darle más tiempo disminuyendo la velocidad para poderla retener en los dispositivos. Entonces, ¿en qué consiste la sedimentación simple? Consiste en restarle velocidad al agua, reteniéndola en un depósito conocido como sedimentador o tanque de sedimentación. Así se les conoce. Con el propósito de que las partículas en suspensión se sedimenten hacia el fondo por acción de la fuerza de gravedad, eliminándose con ello la turbidez y el color, disminuyendo así el trabajo de los filtros. O sea, que éxitos enormes. Para una ciudad como Santa Cruz se requerirían varios sedimentadores de diámetros de 30 metros de diámetro o 30 metros de longitud por 10 metros de ancho, que serían los rectangulares, para que tengan idea de la magnitud que tienen estos dispositivos. El agua, al ser retenida con baja velocidad en estos dispositivos, ¿qué es lo que pasa? Que todas aquellas partículas cuyo peso específico de la partícula le permite sedimentar al fondo bajo el efecto de la gravedad. ¿Está claro? Ahora ya son a nivel de coloide del orden de las micras, que su peso específico no les permite sedimentar bajo el efecto gravitacional, porque la resistencia que le hace el agua es mayor al peso que ellas tienen. Entonces, en ese caso, esas partículas van a seguir camino con el efluente que sale de este dispositivo. La velocidad que se recomienda en los sedimentadores, fíjense ustedes, hablamos de 0.15 y 0.30 en el desarenado, aquí es 0.005 metros por segundo. Ahora, ¿qué cosa es la sedimentación provocada? Bueno, la sedimentación provocada podemos decir que, como ya les dije en el caso anterior, existen partículas muy pequeñas del tamaño del orden de la micra, o sea, coloides, se le pueden denominar coloides o del tamaño del orden de la micra, que por su peso específico no les permite sedimentar en el fondo del depósito. Entonces, para lograr que estas partículas tan pequeñitas puedan sedimentar o quedar atrapadas en un sedimentador, se produce de coagulación, que se le conoce con el nombre de floculación coagulación. ¿Qué quiere decir eso? Se le adiciona
un producto químico que se conoce con el nombre de sulfato de aluminio. Aquí vemos un polvillo blanco que se mezcla con agua y se le echa de acuerdo a al requerimiento del agua según laboratorio de calidad del agua. Y el sulfato de aluminio tiene un poder coagulante. ¿Qué quiere decir? Yo le he dicho, el sulfato de aluminio, estas partículas pequeñitas o los coloides, al absorber el sulfato de aluminio, este producto hace que se atraigan unas con otras hasta que se unan varias y formen lo que se conoce como el nombre de un nuevo flóculo, o sea, una nueva partícula con un tamaño y un peso mayor que la de una sola. Y entonces eso hace que este nuevo flóculo sedimente hacia el fondo. ¿Está claro? De igual manera se mejora enormemente el color y la turbidez en el agua. Es la misma. La única diferencia es la adición al ingreso del sedimentador del producto químico conocido como sulfato de aluminio para provocar la sedimentación, repitamos, valga la redundancia, provocada. Eh, ustedes podrían preguntarse, pero bueno, ¿cuál de las dos tiene más eficiencia? La provocada, porque se eliminan partículas que en un sedimentador simple no se podrían eliminar, los coloides, los diminutos. Y ustedes por una sedimentación provocada sería lo ideal. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en las pequeñas comunidades o en las poblaciones rurales, es difícil poder aplicar este tipo de sedimentación. ¿Por qué? Porque en primer lugar el sulfato de aluminio tiene un costo. Ya le incrementa el costo de operación de la planta y el costo de servicio de agua a la comunidad. Pero además, en segundo lugar, para adicionar el sulfato de aluminio, no puede ser cualquier persona. Tiene que ser un profesional, un ingeniero sanitario o un ingeniero químico. Y entonces eso muchas veces genera qué cosa? Que para llevarlo al campo y lógicamente hay que pagarle un buen salario. Y eso encarece también conjuntamente con el costo del producto químico el servicio de distribución de agua. ¿Está claro? Entonces, si estamos en las grandes ciudades donde, bueno, los recursos no son un problema, pues entonces ahí conviene más utilizar la sedimentación provocada. Pero si estamos en pequeñas comunidades o lugares con escasos recursos, entonces se emplea más la sedimentación simple. ¿Está bien? Eso es importante que ustedes tengan presente. El otro proceso, la otra unidad de tratamiento es la filtración. Está comprobado que cuando nosotros el agua que abandona por un medio poroso, que puede ser por capas de arena o combinaciones de capas de arena con gravilla y grava de diferentes granulometrías, se reducen enormemente los niveles de sólidos, turbidez a niveles ya aceptables por la norma de agua potable, con lo que se mejora enormemente la calidad del agua. La acción del filtro, ¿cómo se produce? Vamos a ver este filtro que es un latón, es un tanque que por aquí tenemos el ingreso del agua por esta tubería y aquí tenemos diferentes capas. Esto es arena fina, gravilla y grava de mayor tamaño. El agua al pasar por la arena fina, aquí en la parte superior se va a empezar a acumular los sólidos que trae el agua. Entonces, de la sedimentación. Entonces aquí se empiezan a acumular
hasta formar una costra que se le conoce con el nombre de soglea, ¿está claro? La cual con el tiempo llega a obstruir los poros o los intersticios a través de los que debe pasar el agua, provocando entonces una crecida de nivel y no impidiendo la filtración. En esos casos hay que hacer una limpieza, retirar esa soglea para poder habilitar al filtro para que pueda funcionar adecuadamente. Entonces, en eso consiste la filtración. Ahora, existen diferentes tipos de filtros que van desde los filtros lentos, los filtros rápidos y los filtros a presión. Los filtros lentos, como podemos ver aquí en esta imagen, consisten en que llevan una sola capa de arena muy fina. Por ende, las velocidades son entre 30 y 50 veces menor que la de un filtro rápido, lo que demanda mayor área. Fíjense ustedes, este es un hombre que está parado ahí y el tamaño que tienen los filtros. Es el de mejor eficiencia en cuanto a la calidad del agua que abandona el filtro, pero su dificultad es que por las bajas velocidades se requieren de grandes extensiones de área. Y entonces eso hace las plantas antieconómicas. Los investigadores estudiaron una nueva modalidad de filtro que se conocen con el nombre de los filtros rápidos, que a diferencia de los filtros lentos, se caracterizan por, en vez de tener todo el lecho de filtración con una arena muy fina, entonces distribuyen el lecho de filtración con material de diferentes granulometrías, desde arena muy delgadita hasta las gravillas y las gravas. Esto hace que la velocidad de filtración aumente, sea entre 30 y 50 veces mayor que la de un filtro lento, lo cual hace que el área de filtro disminuya entre 30 y 50 veces. ¿Qué les quiero decir? Para un mismo caudal, cuando nosotros construimos un filtro lento, requeriríamos entre 3 a 5 filtros de las mismas dimensiones lentos. O sea, con lo cual, evidentemente, hay un ahorro en el filtro como tal. Fíjense ustedes que los muros, las paredes y el fondo del filtro son muros de hormigón. ¿Está claro? Entonces, mientras menor sea el área del filtro, pues menos hormigón se utiliza y más económico me salen los filtros. La velocidad de un filtro rápido, fíjense que es de 0,0014. Si nos fijamos acá, la velocidad en un sedimentador es 0,005 y aquí es 0,0014. Lo cual corrobora lo que les venía diciendo con anterioridad, que en la medida en que vamos avanzando en los dispositivos en una planta potabilizadora, la velocidad de flujo va disminuyendo. Se crearon también los filtros a presión, que consisten en un filtro rápido que está ubicado dentro de un depósito cerrado, generalmente de acero, en el cual se hace pasar el flujo a presión. Para que el flujo pase a presión, el agua que ingresa al filtro tiene que ser impulsada por una bomba, lo cual lo hace desde el punto de vista económico imposible de utilizar en las grandes ciudades. No imposible, pero que no se utilice en las grandes ciudades, porque si no, los costos de energía eléctrica serían enormes. Por ejemplo, en las piscinas, son los filtros que se utilizan en campamentos petroleros, etcétera, o sea, campamentos pequeños donde
bueno, la población, la población que se abastece son 200 personas, etcétera. Pero ya cuando vamos a abastecer cientos de miles de personas o millones de personas en las grandes ciudades, pues esto sale muy caro y no se justifica. Por este motivo, de los tres tipos de filtración que más se utilizan en las plantas, la que más se emplea hoy en día son los filtros rápidos. Por dos razones, por su economía y porque la eficiencia de estos filtros está demostrada que me garantizan un efluente de un agua que cumple con las normas de calidad de agua potable. Entonces, el filtro rápido es lo que más se emplea hoy en día en la actualidad. Que ya estamos por echarla, esta semana la echamos a funcionar en Jorochito, hay un filtro rápido. Allí yo he diseñado un filtro rápido. Bueno, la otra unidad de tratamiento y que generalmente no se utiliza no aparece en las plantas potabilizadoras porque nosotros no tenemos que llegar al extremo de eliminar las sales minerales, puesto que si nosotros le eliminamos las sales minerales, pues entonces el agua adquiere un sabor y el agua potable tiene que ser insípida, o sea, no puede tener sabor. Hay una empresa que fabrica agua de mesa, no voy a decir su nombre por ética, que si usted la prueba el agua tiene sabor. Y el agua tiene sabor porque la hacen pasar por un proceso de ablandamiento en la eliminación de sales minerales y lógicamente eso le da sabor al agua. La mejor prueba que ustedes pueden hacer en su casa para que puedan darse cuenta de lo que yo les estoy diciendo, que un agua potable no puede ser totalmente eliminada las sales minerales, es que cojan un recipiente en su casa, pongan a hervir el agua. Cuando el agua esté hirviendo, que esté huyendo, esa agua apaguen entonces, después de hervir, apáguenla y echen el agua en un vaso de cristal o en una jarra de cristal y déjenla un rato. Y ustedes van a ver que se produce en el fondo un asentamiento. Eso que se ha asentado es las sales minerales. ¿Por qué? Porque se separan del agua las sales minerales. Y entonces con mucho cuidadito, echen agua en un vaso y tomen para que usted vea que el agua tiene sabor. Y esa es la mejor prueba que ustedes pueden ver, pueden hacer para identificar esto que yo les digo, de que normalmente el ablandamiento, la suavización del agua no forma parte por lo general en una planta potabilizadora por esas razones. Ahora, la forma de eliminar las sales y magnesio, perdón, es mediante, bueno, uno, hervir el agua, pero imagínense ustedes poner a hervir el agua de una ciudad, es imposible. Entonces, para ello se hace pasar el agua por unos tubos como estos, donde en el interior de estos tubos hay una resina, hay resinas aniónicas y catiónicas que se encargan de eliminar o de retener esas sales minerales. O sea, las absorben y se quedan en los granos de la resina. Llega un momento en que esos granos se saturan y entonces ya no retiran las sales minerales. Cuando eso ocurre, entonces normalmente el que te vende la resina te dice, por ejemplo, que esta resina, después de los 5.000 litros, está en ese orden, normalmente la cantidad de litros que pueden tratar. Después de los 5.000, ellas tienen un cabezal, como se ve aquí, que es un cabezal automatizado que tiene un contador que cuando llega a los 5.000 litros, ella misma cierra la válvula de entrada y hace un retrolavado. Aquí en este tanquecito negro hay una salmuera, agua con sal, en una concentración determinada, y entonces ella
absorbe esta agua, la hace pasar por aquí y la bota por una tubería que tiene por atrás. Y cuando el agua entra, el agua con salmuera, la salmuera, perdón, entra en contacto con la resina, esta desprende las sales minerales y se vuelve en funcionamiento. Pero normalmente este tipo de tratamiento se utiliza ya sea en las aguas de mesa, sin exagerar, y se utiliza sobre todo en aquellas industrias que necesiten aguas libres de sales minerales, como por ejemplo la industria de las bebidas, alcohólica o no alcohólica. Por ejemplo, como les dije, en las termoeléctricas, en los sistemas de enfriamiento, etcétera. ¿Está bien? Ahora, el otro proceso es la desinfección. Este siempre, siempre, aun cuando el agua sea potable, siempre el agua debe ser desinfectada antes de ingresar a la red. La desinfección, ¿qué cosa es? A ver, como hemos visto y ustedes han escuchado todo lo que le he explicado, supongo atentamente, en ninguno de los procesos anteriores nos permite obtener un agua con garantías de calidad bacteriológica. O sea, hemos dicho de que eliminan objetos flotantes, partículas pesadas como las arenas y las areniscas, partículas en suspensión, coloides, sales minerales, pero en ningún momento hemos mencionado que elimina gérmenes patógenos, que son los, ¿no ve? Entonces, la única forma de eliminar estos gérmenes patógenos es mediante un proceso de desinfección. ¿Está claro? Para desinfectar un agua se utilizan normalmente tres formas de desinfección. Una, mediante la dosificación de cloro. O sea, ¿qué cosa es el cloro? Es la lavandina. El agua, la lavandina que normalmente vemos en el mercado, se inyecta de cada agua, se inyecta con una bomba dosificadora de cloro. Y entonces esa lavandina, lógicamente, al entrar en contacto con el agua, pues mata todos los gérmenes patógenos. Otra forma de desinfección es mediante el uso de los rayos ultravioleta. Esta es una lámpara que el agua, a pasar a través de esta lámpara y los rayos ultravioleta, pues estos matan las bacterias. Y la otra forma es mediante el uso de un ozonizador. Este, este aquí al agua que va pasando por aquí se le inyecta el gas ozono y el gas ozono igual elimina las bacterias. Normalmente, el que más se utiliza en las plantas potabilizadoras y en los sistemas de distribución de agua es el dosificador de cloro. ¿Por qué? Porque el cloro es hasta 10 veces más barato que cualquiera de los otros tipos de tratamiento, es más económico. Importante resaltar es que aun cuando usted trate el agua o a través de rayos ultravioleta o con gas ozono, siempre tiene que afinar, inyectarle una dosis de cloro, aunque en menos cantidad que si no le hiciera este tratamiento. ¿Para qué? Para que lleve el agua antes de ingresar a la red una cantidad de cloro remanente. ¿Por qué? Porque en una red se puede producir una rotura, un reventón y entrar el agua en contacto con el terreno que la rodea. Un cloro remanente, una cierta cantidad de cloro remanente, entonces, que es por encima de la dosis adecuada de cloro, 0,5 miligramos por litro. Ese cloro va a impedir que ingresen gérmenes patógenos, o que ingresen no, sino que el agua se contamine con gérmenes patógenos, porque ellos actuarían sobre los gérmenes y los matarían. ¿Está claro? Generalmente, las aguas no se utiliza el cloro
como desinfectante, sino se utilizan los rayos ultravioleta porque el agua de mesa, una vez que abandona el tratamiento, se embotella en botella cerrada y ya no le entran las bacterias. Si le inyectáramos con cloro, pudiera ser que tuviera un cloro remanente y que cuando usted tomara el agua tuviera un sabor a cloro. Por eso es que se utilizan en las plantas de fabricación de aguas de mesa, de tratamiento, desinfección por rayo ultravioleta. ¿Está bien? Y vamos a ver, por último, qué se define como una planta potabilizadora. Una planta potabilizadora no es más que un espacio físico, como podemos ver aquí, que generalmente se enmarca con un cerco perimetral en donde se colocan una serie de unidades o dispositivos del agua de la fuente es sometida a tratamientos físicos y químicos destinados a convertirla en un agua potable. Esta es la planta potabilizadora de la ciudad de Concepción, aquí en Santa Cruz. Como ustedes pueden ver acá, bueno, el agua que alimenta esta planta es de la presa Zapocó y ingresa por esta tubería que vemos aquí, que yo estoy pasándole con el cursor por el ladito. De aquí pasa por un aireador, el aireador pasa por unos filtros, del filtro va a un depósito de almacenamiento o tanque, y aquí está la estación de bombeo de donde succiona el agua de los tanques y aquí se le inyecta con un dosificador el cloro y de aquí se impulsa el agua directamente a la red de la ciudad. ¿Está claro? Y entonces las plantas siempre tienen una oficina, un pequeño laboratorio, un baño para los operarios y un seco perimetral. ¿Está claro? Entonces es una planta potabilizadora, es un espacio físico en el que se colocan una serie de dispositivos de tratamientos para someter el agua a procesos físicos y químicos, de manera tal que me permitan obtener como resultado un agua potable lista para consumo de la población. Vamos a ver un video de la explicación de una planta, de los procesos de una planta potabilizadora, pero bueno, a través de un video. Disfrútenla. Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. Cada día producimos agua potable para el abastecimiento de la población y garantizamos el suministro a largo plazo. Nuestras tecnologías de tratamiento de agua se diseñan según las necesidades, cumplen con las normas de salud pública, llevan el agua allí donde se necesita y protegen el medio ambiente. Así es como lo hacemos. Captamos el agua del medio natural, un río o un lago, por ejemplo. También se puede captar aguas subterráneas. Para proteger estos recursos a largo plazo, medimos y monitorizamos la disponibilidad de agua, su calidad y los volúmenes que se extraen. Una rejilla en el punto de captación impide el paso a los objetos más grandes. A continuación, el agua se bombea hasta la planta de tratamiento. En primer lugar, se eliminan las materias en suspensión mediante el uso de unas rejillas equipadas con rastrillos y se añade un coagulante al agua que hace que el polvo, las partículas y otros residuos en suspensión comiencen a formar flóculos. Por el efecto de la gravedad, estos flóculos se depositan en el fondo del decantador y a continuación se eliminan. El agua decantada sale por la parte superior del proceso a través de unos canales. La filtración es la siguiente etapa clave de esta primera fase. Una o varias capas de arena retienen las materias más finas. En algunos casos, se puede branas. A continuación, se desinfecta el agua con ozono, un gas que inactiva virus y bacterias. Esta desinfección también se puede hacer con cloro o luz ultravioleta. Finalmente, añadimos al agua una gota de cloro por cada volumen equivalente a 5 bañeras de agua para prevenir el desarrollo de microorganismos en la red de distribución.
Para controlar y ajustar la calidad del agua empleamos sensores y realizamos análisis en cada etapa del tratamiento. Ahora el agua es potable, es decir, tiene una calidad requerida para el consumo humano y puede ser almacenada como paso previo a su distribución final a los consumidores. Bueno, ahí pudieron ver visualmente y constatar los procesos o las unidades de tratamiento que componen la planta. Y como ustedes pueden ver, fíjense dos cosas que le quiero resaltar. Una, que no tiene el ablandamiento, la suavización del agua, porque no es necesario. Y dos, que desinfectan con ozono, y aunque cuando desinfecta con ozono, le echan en pequeña cantidad cloro para que vaya ese cloro remanente en el agua a través de la red de conducción, y producto de cualquier rotura o algo que sufra una contaminación, lógicamente las bacterias que le pueden ocasionar las enfermedades de origen hídrico. Bueno, espero que hayan entendido el proceso de lo que es una planta, y bueno, lógicamente eso es importante, porque a pesar de que no está en el pensum, yo se los doy, porque normalmente ustedes se van, como les dije cuando les di la explicación inicial del curso, la mayoría se van por estructura y por carretera, y después deciden trabajar en la ingeniería sanitaria porque hay mucho trabajo en ingeniería sanitaria en el país y hay poco. Pues lógicamente, si no tienen conocimiento de una planta, cuando uno se presenta a un proyecto de una red de agua potable, tiene que estar acompañado de su planta. Entonces, esto les sirve por lo menos como herramienta para que puedan entender y después estudiar en posgrado el diseño de las plantas. ¿Está bien? Bueno, esto era lo que teníamos previsto para el día de hoy. Si tienen alguna duda, pues como siempre me la pueden consultar y yo se las aclaro. ¿Alguna duda que tenga? Ingeniero, buenas tardes. Una consulta Buenas tardes. sobre el tema del carbón activado. ¿Es algo económico a la hora de su uso? Porque no veo que esté en la lista de remoción de olores. A ver, el carbón activado es lo que se conoce como, el origen de lo que es la piedra de coque. Así se le conoce carbón activado. Es una piedra negra que se conoce con el nombre de piedra de coque. Esa piedra, bueno, se muele y se hacen de diferentes granulometrías. Hay carbón activado en polvo y hay partículas desde todo tamaño de carbón activado. El carbón activado es muy caro, sumamente caro. Si no, un día que estén de visita o por el centro, vayan a la Techi y pregunten cuánto les cuesta 1 kilo de carbón activado. Y se van a dar cuenta. Ahora, una planta no se requiere 1 kilo, sino se requieren cantidades de metros cúbicos de carbón activado. Por eso es que no se utiliza mucho en las plantas, sobre todo en los filtros como material del lecho filtrante, por lo caro que es. ¿Qué función tiene el carbón activado? La función que tiene el carbón activado es que te remueve los olores y los sabores que pueda tener un agua. Absorbe, el carbón activado tiene un poder absorbente y entonces te absorbe todo aquello que le puede provocar olor y sabor. Como mismo le expliqué con las resinas para eliminar la dureza, llega un momento en que absorbe tantas sustancias que le transmiten olor y sabor al agua que se satura y ya no funciona. Tienes que entonces someterlo a un proceso de tratamiento. Una vez yo fui a una planta que tenían problemas, tomaban el agua del río Guadalquivir en Tarija.
una empresa petrolera me buscó porque tenían problemas en una planta que utilizaban en un campamento de Petrobras. Y bueno, llegué allí. Cuando llegué allí a la planta, ellos tenían una filtración rápida. Y entonces, cuando llego ahí a la planta, veo por la más de piedra negra. Y entonces me acerco a las lomas, lo cojo y le digo, ¿y por qué tienen este carbón activado acá atrás, así tirado? Imagínense que es carísimo y que lo tiren así atrás, contaminándose con tierra, con todo. Me dijo, no, ya ese carbón activado no sirve. Para dentro de mí yo me reí y no dije nada. Dije, pucha, la ignorancia es muy grande. El carbón activado, por eso es que se llama carbón activado. Porque usted puede coger el carbón una vez que ya se satura, usted lo saca del filtro y le da un golpe de calor, que si quiere decir, lo mete en una estufa y cuando ya él se pone al rojo vivo, lo saca de la estufa con mucho cuidado, lógicamente, y lo echa en agua fría, en un agua a temperatura fría, normal. Y entonces ese choque térmico lo vuelve a activar para volverlo a reusar. Cuando yo vi eso me dio mucha pena de la cantidad, tenía pero una loma, por lo menos tendría unos 6 cubos ahí de carbón activado que lo dice ellos que no servía. A mí me da ganas de decirle, me lo llevo, me lo llevo que yo lo voy a activar y si quiere después se lo vuelvo a vender, porque es increíble, ¿no? Entonces, bueno, ese es el carbón activado. El problema del carbón activado es que es caro, sumamente caro. Entonces, por eso es que no se utiliza como material de filtro. No sé, David, si te aclaré las dudas. Sí, disculpe, ¿y cuántas veces se puede volver a reutilizar el carbón Toda activado? una vida, Ah, pucha, gracias. no importa, lo puedes ir activando igual. Para que tengan una idea de la función que tiene el carbón activado en mi país, en Cuba, bueno, cuando llegó el primer periodo especial, que de ahí fue eterno hasta la actualidad, ahora está peor. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Llegó a un periodo tal, imagínense ustedes que Cuba es el país del tabaco y el ron. No vas a encontrar más marcas de ron en el mundo que en Cuba. Y el tabaco, el mejor tabaco del mundo es el cubano. Por eso lo buscan todos, los españoles, los americanos, buscan los fumadores. Inclusive hay un hotel para fumadores, donde en vez de, si usted va a un hotel 5 estrellas, muchas veces le ponen, en las noches le ponen no sé, 2 chocolates, ahí le ponen un tabaco para que se lo fumen como regalo de la casa. Y usted abre ahí y tiene de todo tipo de tabaco para fumar, claro, lo tiene que pagar, ¿no? Entonces, en Cuba, ¿qué fue lo que hizo? Se perdió el ron. ¿Por qué? Porque lo exportaban todo. Y entonces el alcohol que vendían en la bodega, lo empiante para que la gente no se lo tomara. Ahí en el laboratorio, en el Centro de Investigaciones Hidráulicas donde yo trabajaba, el técnico hizo una torre con una tubería de 6 pulgadas y la llenó de carbón activado. Y pasaba el alcohol con la luz brillante. El carbón activado retiraba la luz brillante y lo que salía por abajo era el alcohol puro. Para que tenga usted una idea de lo que es capaz el carbón activado. Por eso es que es muy caro. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tengan? Ingeniero, una pregunta de, en esa empresa petrolera que había casi 6 cubos de carbón activado. ¿Cómo llegan a calentar al rojo vivo esa cantidad? ¿O lo hacen de a poco? ¿Cómo es la cosa? No, lo que pasa es que ellos, el carbón activado ya no le cumplía función y lo iban depositando atrás. Era el carbón de años. Pero ellos tenían como las piscinas unos filtros a presión. Cuando tú lo sacas, eso tranquilamente te compra una estufa de esta o unos ¿cómo se llama esto? Unos hornos de estos y lógicamente que
que se le puede vivo y lógicamente ya cuando tiene 6 cubos lo tiene que ir haciendo de a poco. Pero si tú paras, vamos a suponer que tiene en eso tiene 50 kilos dentro de un filtro, porque el filtro no se llena de carbón activado, sino es una capa. Ah, bueno, ya retiraste los 50 kilos, tienes 50 en stock y se lo pones dentro. Ya esos 50 kilos le haces el tratamiento y cuando se vuelva otra vez a saturar el que tiene, ya tienes la reserva. Y así es como se opera. ¿Me entendiste, Alejandro? Sí, gracias, ingeniero. No, por nada. ¿Alguna otra duda que tenga? ¿No hay duda? Bueno, si no tienen duda, entonces continuamos el próximo miércoles con, con la unidad 4, relativa, o sea, la unidad 4 de las que ustedes tienen en su texto. Y bueno, vamos rumbo ya a la unidad 5. Terminando la unidad 5, recuérdense que tomamos el primer parcial. O sea, se los voy alertando para que vayan revisando sus apuntes, estudien, para que no les coja de sorpresa. ¿Está bien? El examen va a ser presencial porque es obligatorio por resolución del ICU y bueno, en este caso de la asamblea facultativa, de que los exámenes se tomen presencial. ¿Está bien? Ya yo después, cuando estemos más cerca, les voy a hablar el examen, qué les va, todo cómo va a ser, etcétera. ¿Está bien? Bueno, como siempre les digo, cuídense. Un abrazo a todos, saludos. Nos vemos el próximo miércoles en la clase. Chao. Gracias, Chao, ingeniero. chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego, Ángel. Hasta luego. Chao.